Mi nombre es Beatriz, y hasta hace apenas unos meses llevaba una vida tranquila y ordenada. Desde joven, sentí un llamado profundo hacia la fe, y a los 19 años, ingresé al convento. Creía que la vida allí era la mejor manera de servir a Dios. Mis días se llenaban de oración, silencio y trabajo comunitario. Nunca cuestioné mi misión ni la existencia de Dios. Para mí, Él siempre estuvo presente, en el silencio de las frías mañanas, en las velas encendidas durante las vigilias y en los ojos de los pobres a quienes ayudábamos. Aquel día en particular, desperté sintiendo algo extraño. No estaba enferma, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible estuviera drenando mis fuerzas. Intenté ignorarlo, pensando que era solo el cansancio acumulado de las largas oraciones de la madrugada. Durante la mañana, ayudé en la cocina, pero mi cuerpo no respondía como antes. La sensación era sutil, pero inquietante, como si algo anduviera mal, y yo simplemente no pudiera identificar qué. Cuando anocheció, fui a mi habitación más temprano de lo habitual. El convento estaba en silencio, salvo por el sonido distante de la lluvia contra las ventanas. Me senté en la cama y abrí mi Biblia, como hacía cada noche. Pero por primera vez, me costó concentrarme en las palabras. Mis dedos estaban entumecidos, mi visión parecía borrosa. Cerré los ojos por un instante, intentando apartar esa repentina debilidad. Fue entonces cuando decidí levantarme a buscar un vaso de agua. En cuanto me puse de pie, un peso abrumador invadió mi pecho. Mi respiración se volvió entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Mi corazón comenzó a latir descompasadamente y el pánico se apoderó de mí. Intenté dar un paso más, pero mis piernas fallaron. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, y el sonido del vidrio rompiéndose en el suelo fue lo último que escuché antes de que todo desapareciera. No hubo dolor, ni un último pensamiento consciente. Solo un silencio profundo. No caí en el vacío de la inconsciencia como sucede en un desmayo normal. Simplemente dejé de estar allí, como si alguien hubiera borrado mi existencia de un instante a otro. Morí. Lo que vino después fue algo que, hasta el día de hoy, lucho por explicar con palabras. No hubo un despertar, ni un momento de transición. Simplemente me vi allí, de pie, pero algo estaba mal. Mi cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. Mis vestiduras estaban desordenadas, mi rostro pálido. Los fragmentos de vidrio aún brillaban esparcidos por el suelo. Por un instante, sentí una extraña confusión. Estaba allí, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Fue entonces cuando oí pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y Marta, una de las monjas del convento, entró corriendo. El pánico en su rostro era evidente. «Beatriz, Beatriz, ¿me oyes?». Su voz temblaba, cargada de desesperación. Se arrodilló a mi lado, sacudiendo mi cuerpo, tratando de hacerme volver. Pero yo no podía responder. Estaba allí, viendo todo, escuchando todo, pero completamente separada de la escena. No sentí miedo, ni desesperación inmediata. En ese momento, era como si estuviera en una realidad suspendida, sin emociones intensas. Intenté tocar el hombro de Marta, decirle que estaba bien, pero mi mano atravesó su brazo como si ya no tuviera sustancia. ¿Qué me estaba sucediendo? Traté de caminar por la habitación, pero no sentía el suelo bajo mis pies. Mi mente estaba alerta, pero mi cuerpo estaba muerto. Entonces, algo me jaló. No fue una fuerza física, sino una sensación irresistible de ser arrastrada hacia arriba. El convento desapareció bajo mis pies, como si me estuvieran succionando hacia otra dimensión. El miedo llegó finalmente. No entendía lo que pasaba. No hubo un túnel de luz, ni ángeles, solo la certeza de que estaba saliendo de este mundo contra mi voluntad. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue a Marta tomando el teléfono con manos temblorosas, pidiendo ayuda. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Yo ya no estaba allí. Lo que vino después fue lo opuesto a todo lo que esperaba. En lugar de luz o paz, fui lanzada a un vacío tan denso y opresivo que parecía tener peso. No podía ver nada a mi alrededor, pero sabía que no estaba sola. El silencio absoluto duró solo unos instantes antes de que comenzara. Susurros. Al principio, eran distantes, casi indistintos, pero a medida que me adentraba en ese vacío,
Las voces se multiplicaban. Algunas lloraban, otras murmuraban palabras de arrepentimiento, algunas imploraban misericordia, mientras que otras simplemente repetían frases inconexas, como ecos de vidas pasadas. No podía ver quién hablaba, pero sentía que aquellas presencias estaban a mi alrededor, ocultas en la oscuridad. Fue entonces cuando me percaté de algo aterrador. Aquel lugar no era simplemente la ausencia de luz, era algo vivo, consciente, algo que parecía percibir mi presencia y alimentarse de mi creciente miedo. Cuanto más intentaba entender dónde estaba, más intensa se volvía la sensación de ser observada. Sentía algo moviéndose cerca de mí, pero no podía ver nada. Solo la certeza de que se acercaba. La desesperación me invadió. Intenté gritar, clamar a Dios, pero mi voz no salía. Era como si mi existencia se apagara poco a poco. La opresión era asfixiante. Las voces a mi alrededor se convirtieron en lamentos más fuertes, y algo dentro de mí comenzó a preguntarse, ¿acaso pertenecía a ese lugar? ¿Estaba condenada? Siempre había tratado de seguir a Dios, pero ¿habrían sido mis pecados, mis fallas, suficientes para traerme hasta aquí? Y entonces, en el ápice de mi desesperación, apareció la primera chispa de esperanza. Un diminuto punto de luz cortó la oscuridad a lo lejos. No era fuerte, pero su presencia hizo que las voces vacilasen. El vacío a mi alrededor pareció retroceder. Algo estaba cambiando. La luz crecía, y en el siguiente instante, todo explotó en un destello tan intenso que la misma oscuridad pareció gritar. La luz que explotó a mi alrededor apartó la oscuridad por un instante, pero no la destruyó. En cambio, fue como si ella simplemente se hubiera retraído, retrocediendo hacia las sombras como una criatura herida. Pero yo sabía que no había terminado. La sensación de que algo me observaba persistía, y ahora parecía aún más cercano. Fue entonces cuando lo vi. En medio de esa vasta oscuridad, una presencia comenzó a formarse. Al principio, era solo una silueta, un contorno más denso que la misma oscuridad. Pero, conforme me concentraba, comencé a sentir su peso. No era una criatura común, no era un ser de carne y hueso. Era algo mayor, más profundo, algo que solo podía describir como puro mal. No tenía rostro, ni forma definida, pero sabía que estaba allí para mí. Las voces a mi alrededor cambiaron. Algunas lloraban con más intensidad, mientras que otras parecían celebrar. Era como si aquel lugar reaccionara a la llegada de esa presencia. Un miedo indescriptible me invadió. Todo dentro de mí gritaba que huyera, pero no tenía a dónde ir. El suelo invisible parecía abrirse en un abismo aún más profundo. Mi cuerpo ya no existía, pero sentía una presión aplastante, como si aquello intentara absorberme. Quería rezar, quería clamar al nombre de Jesús, pero algo ahogaba mis pensamientos. Mi propio miedo me paralizaba. Fue en ese momento cuando comprendí la trampa. Ese lugar se alimentaba de ello, del miedo, de la desesperanza, de la duda, y si cedía a esas emociones, sabía que nunca saldría de allí. Entonces, hice lo único que aún podía hacer. En lo profundo de mi mente, sin fuerzas para hablar, sin saber si aún tenía voz, clamé en silencio, Jesús, ayúdame. Y en ese instante, la luz regresó. La luz creció de repente, desgarrando la oscuridad como una llama incontrolable. La presencia oscura retrocedió, como si hubiera sido quemada, y las voces a mi alrededor se silenciaron al instante. El peso que me aplastaba desapareció, y por primera vez desde que morí, sentí algo que parecía real. Calor. Fue entonces cuando lo vi a él. En el centro de la luz surgió una figura. No era solo una visión, no era simplemente una presencia, era todo. Jesús estaba allí, y cada parte de mí reconoció su presencia antes de que mi mente pudiera comprenderlo. No era como en las pinturas que había visto a lo largo de mi vida. Su apariencia no era lo que importaba. Lo que importaba era lo que emanaba de él. Era algo abrumador, y al mismo tiempo, increíblemente tierno. Su mirada no era simplemente amorosa, era absoluta. Era como si él viera todo lo que yo era, todo lo que había sentido, pensado, hecho, temido, y aún así, no apartaba la vista. Me arrodillé sin pensarlo. No porque quisiera,
sino porque era la única reacción posible ante él. Temblaba, pero no de miedo. Era algo mayor, como si toda mi existencia se hubiera reducido a ese único instante. Quería hablar, quería hacer tantas preguntas, suplicar no volver jamás a ser llevada de nuevo a esa oscuridad. Pero antes de que pudiera decir algo, él levantó la mano y habló. «Necesitas ver». La luz a mi alrededor comenzó a cambiar, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que sucedía, fui llevada a otro lugar. El terror de la oscuridad se fue, pero lo que estaba a punto de presenciar no era menos aterrador. De un instante a otro, todo a mi alrededor cambió. La luz que antes me envolvía comenzó a disiparse, revelando un escenario completamente diferente. Me encontraba en una ciudad moderna y bulliciosa, pero algo en ella me ponía inquieta. Edificios altos, calles limpias, tecnología avanzada. Todo parecía normal a primera vista, pero había una sensación extraña en el aire, como si algo esencial estuviera ausente. Observé a las personas a mi alrededor. Caminaban por las aceras apresuradamente, muchas mirando sus celulares o interactuando con pantallas digitales dispersas por todas partes. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la expresión en sus rostros. No había alegría ni tristeza. No se notaba emoción alguna. Era como si funcionaran en piloto automático, sin un propósito real. Luego, noté un detalle presente en todos ellos. Un pequeño símbolo, como un código digital, marcado en la mano derecha o en la frente. Carteles luminosos parpadeaban en los edificios, anunciando las ventajas del nuevo sistema. Seguridad, eficiencia, unidad. Las palabras se repetían como un mantra. Pantallas digitales mostraban noticias sobre cómo el mundo finalmente había alcanzado la estabilidad, cómo ese nuevo sistema de identificación facilitaba la vida de todos. Nadie necesitaba dinero físico, contraseñas o documentos. Todo estaba integrado. Pero algo estaba mal, muy mal. Jesús estaba a mi lado, pero él no decía nada. Solo observaba, dejándome asimilar todo. Empecé a darme cuenta de que ese sistema no era opcional. Era un requisito para existir dentro de esa sociedad. Un joven intentó entrar a una cafetería y al acercar su mano al sensor, nada ocurrió. El dependiente lo miró con indiferencia y señaló la puerta. Sin la marca, no podía comprar nada. El joven se fue cabizbajo, y vi en sus ojos algo que no vi en los demás. Desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aún no entendía completamente lo que veía, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Esto no era solo un avance tecnológico. Era una línea divisoria entre quienes pertenecían al sistema y quienes estaban siendo borrados. Poco a poco, empecé a comprender la lógica de ese mundo. El sistema de la marca no se imponía con violencia. No había soldados obligando a la gente a aceptarlo, ni amenazas directas. Pero la verdad era mucho más aterradora. Las personas lo aceptaban voluntariamente. Creían que era la única opción sensata, y aquellos que se negaban simplemente eran borrados de la sociedad. Vi a un hombre de mediana edad intentando comprar medicinas en una farmacia. Temblaba, aferrándose al dinero en papel, algo que parecía arcaico en ese contexto. La dependienta lo miró con frialdad y señaló un cartel sobre el mostrador. Solo pagos con identificación digital. El hombre insistió, suplicó, diciendo que su esposa estaba enferma y necesitaba las medicinas, pero la dependienta simplemente llamó a un vigilante. Lo expulsaron del lugar, mientras la gente a su alrededor seguía con sus vidas sin siquiera mirarlo. El sistema funcionaba mediante un control total. Todo estaba conectado. Las puertas de los edificios, el transporte público, los servicios médicos, todo requería un escaneo de la marca para funcionar. Sin ella, no era solo un marginado. Eras invisible. Las pantallas repartidas por la ciudad reforzaban el mensaje. Sé parte del progreso. El futuro es ahora. Y lo más aterrador, la gente lo creía. Había un brillo vacío en los ojos de quienes habían aceptado la marca. No mostraban rebeldía ni tristeza. Era como si se hubieran rendido ante algo que les quitaba no solo su libertad, sino su propia identidad. Entonces comprendí. Ese sistema no solo estaba sustituyendo el dinero o los documentos, estaba reemplazando algo dentro de ellos. Me volví hacia Jesús esperando alguna explicación,
pero él solo miraba con tristeza. Su silencio decía más que cualquier palabra. Quería negar lo que veía, quería creer que era solo un exceso de mi mente, pero en el fondo sabía. Esto no era un futuro lejano. Ya estaba comenzando. Mientras observaba la ciudad, empecé a notar que no todos portaban la marca. Eran pocos, pero estaban allí, al margen, evitados como si fueran contagiosos. No gritaban, no protestaban, simplemente intentaban sobrevivir en un mundo que los había descartado. Vi a una madre con 2 niños pequeños intentando comprar pan en una panadería. Sus ojos estaban hundidos, la piel pálida por el hambre. Extendió dinero en papel al dependiente, quien ni siquiera la miró. «Sin identificación, no puedo vender», dijo con frialdad. La mujer insistió con las manos temblorosas. «Por favor, son mis hijos». El panadero simplemente negó con la cabeza y señaló la puerta. La mujer bajó la mirada y se fue sin decir nada más. El rechazo era sutil, pero absoluto. Sin la marca, no podías trabajar, comprar comida o alquilar un lugar donde vivir. Eras borrado del sistema, como si nunca hubieras existido. Lo más aterrador era que no había rebelión, ni tumultos. Solo existía una comprensión silenciosa de que esas personas habían elegido su propio destino. «Si no lo aceptaron, la culpa es de ellos», murmuró alguien a mi lado, como justificando la indiferencia. Me detuve frente a un hospital y vi a un hombre desesperado sujetando la mano de su esposa, quien estaba débil, casi inconsciente. Él suplicaba que la atendieran, pero los empleados lo ignoraban. «Sin identificación, no podemos ayudar», repetían, como si fuesen robots programados. Él cayó de rodillas, llorando, mientras los médicos continuaban con sus tareas. El dolor de estas personas era real, pero el resto del mundo ya no las veía como seres humanos. No eran perseguidos en el sentido tradicional, no eran arrestados ni agredidos, pero estaban siendo borrados lentamente, privados de todo hasta que no quedara otra opción que ceder o morir. Entonces, empecé a ver algo aún más espantoso. No era solo el rechazo, era lo que sucedía a aquellos que intentaban resistir por demasiado tiempo. Al principio, pensé que quienes rechazaban la marca simplemente eran dejados a morir por su cuenta. Pero pronto me di cuenta de que el sistema no permitía la disidencia por mucho tiempo. Quienes persistían sin identificarse no solo eran rechazados, sino que eran cazados. Vi a un hombre sentado en un callejón, cubierto de harapos, intentando esconderse. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por el cansancio. Apretaba una botella de agua casi vacía, protegiéndola como si fuera un tesoro. Pero, antes de que pudiera beber, alguien lo señaló desde la acera. Una pareja joven observaba al hombre con recelo. «Él no tiene la marca», susurró la mujer. El hombre sacó su celular y con unos toques en la pantalla hizo una denuncia anónima. Minutos después, un vehículo negro se detuvo en la esquina. 2 hombres bien vestidos bajaron y caminaron tranquilamente hacia el hombre sin hogar. Él intentó huir, pero no tenía fuerzas. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron sin decir palabra. Nadie intervino. Nadie lo miró. Era como si ese hombre nunca hubiera existido. Empecé a notar más de estas escenas por la ciudad. Carteles digitales mostraban campañas en las que se pedía a los ciudadanos denunciar a los no identificados. Aplicaciones permitían que cualquiera informara sobre un vecino, un compañero de trabajo o incluso un familiar que no tuviera la marca. Los denunciados eran llevados a centros de reeducación. Lo que sucedía allí, yo no lo sabía, pero nadie que entraba salía igual. Vi a una anciana siendo sacada de su apartamento por agentes uniformados. Ella gritaba, diciendo que había vivido allí por más de 40 años, que ese era su hogar. Pero eso ya no importaba. Sin la marca, ya no tenía derechos. Su propio sobrino, con quien había vivido, se quedó en la puerta observándolo todo sin mostrar emoción alguna. Tan pronto como los agentes se la llevaron, él simplemente cerró la puerta y siguió con su vida. Lo más terrible era percatarse de que no era solo el gobierno quien imponía estas reglas. Eran las propias personas, convencidas de que estaban haciendo lo correcto, y, poco a poco, los no identificados estaban desapareciendo. Con cada paso que daba en esa visión, algo me molestaba más que el rechazo o la persecución, la ausencia de empatía. No había ira ni odio evidente contra aquellos que rechazaban la marca.
Solo existía un vacío, una completa indiferencia. Era como si quienes estaban identificados hubieran perdido algo esencial, algo que los hacía humanos. Observé una escena que me marcó profundamente. Un niño pequeño, vestido con ropas sucias, sentado en la acera, llorando. Parecía perdido, asustado, probablemente separado de sus padres. Decenas de personas pasaban junto a él. Hombres y mujeres bien vestidos, empleados apresurados, parejas paseando. Nadie se detuvo. Nadie siquiera miró al niño. Era como si él fuera invisible. Finalmente, una mujer redujo el paso. Pensé que iba a ayudar, pero en lugar de eso, solo miró su reloj, suspiró y siguió caminando. Vi en su expresión, no era desprecio, ni malicia. Era simplemente nada. Ninguna emoción, ninguna conexión. Era como si ese sufrimiento no fuera real para ella. Empecé a fijarme en las miradas de la gente en las calles. Todos parecían vacíos. El brillo en sus ojos, la energía que hace única a una persona, estaba ausente. Había sonrisas, sí, pero eran forzadas, superficiales. Era como si actuaran, repitiendo gestos y expresiones sin sentir nada realmente. La escena cambió, y vi a una pareja sentada en un café. Conversaban, pero no había calor entre ellos. Ningún toque, ninguna muestra de afecto genuino. Parecían dos extraños compartiendo una mesa. El hombre sacó su celular y, sin dudar, denunció a alguien a través de una aplicación de seguridad. La mujer ni siquiera preguntó a quién había denunciado. Solo asintió y continuó bebiendo su café. Eso me dio un escalofrío. La marca no solo excluía a quienes resistían, estaba transformando a quienes la aceptaban. Seguían siendo humanos físicamente, pero algo dentro de ellos había cambiado. Algo que no podía explicar, pero que oprimía mi corazón. Luego la visión cambió nuevamente. Dejé las ciudades organizadas y silenciosas, y fui llevada a un lugar muy distinto. El ambiente era seco, árido, un campo abierto donde pequeños grupos de personas se reunían en tiendas improvisadas y casas abandonadas. Se veían agotados, pero había en sus ojos algo que no veía en los marcados: vida. Esas personas eran los refugiados, aquellos que habían elegido no aceptar la marca, aun sabiendo que eso significaba perderlo todo. No tenían dinero, no tenían casas, no podían comprar comida, ni acceder a atención médica. Vivían al margen, escondidos en bosques, ruinas y lugares olvidados por el sistema. Vi familias enteras durmiendo en el frío suelo, compartiendo trozos de pan que alguien había conseguido. Una pequeña hoguera ardía en el centro de uno de los grupos, y a su alrededor vi algo que no había visto en la ciudad: unidad. Las personas se ayudaban mutuamente. Una mujer sostenía a un bebé en sus brazos, mientras un anciano, visiblemente débil, compartía la poca comida que tenía con un niño, que ni siquiera era suyo. Incluso en la miseria, aún sin nada, se preocupaban los unos por los otros. Caminé un poco más y vi a un grupo rezando. Eran pocos, y sus voces eran bajas, pero había fuerza en aquellas palabras. No pedían riquezas ni confort, simplemente agradecían estar vivos, pidiendo fuerzas para continuar. En medio de ellos, un hombre sostenía una Biblia desgastada, leyendo pasajes que hablaban de fe en tiempos difíciles. Nadie allí parecía arrepentirse de la elección que había hecho, pero también había miedo. Sabían que no podían esconderse para siempre. El mundo exterior ya los veía como criminales, como obstáculos para el nuevo sistema, y en cualquier momento serían descubiertos. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Un pequeño grupo de hombres armados se acercaba desde la distancia, moviéndose entre las sombras. Los cazadores estaban llegando. El grupo de refugiados estaba famélico. Muchos ya estaban débiles, sobre todo los niños y los ancianos. Vi a una madre abrazando fuertemente a su hijo, tratando de calmarlo mientras éste lloraba de hambre. Vi a un hombre que antes parecía fuerte, ahora sentado en silencio, con la cabeza baja, sujetando su estómago vacío. No tenían suministros. Lo poco que conseguían provenía de donaciones clandestinas o de lo que hallaban en la naturaleza. Entonces, uno de los hombres se arrodilló en la tierra seca, con las manos temblorosas por el cansancio.
Levantó el rostro hacia el cielo y comenzó a rezar. Su voz era firme, pero cargada de desesperación. Señor, tú sustentaste a tu pueblo en el desierto. Alimentaste a Elías con pan traído por los cuervos. Tú eres el mismo Dios. Los demás se unieron a él, formando un círculo. No pedían riquezas ni confort, solo lo mínimo para sobrevivir. De repente, una brisa distinta pasó por el lugar. El hombre siguió rezando, sin percatarse de lo que ocurría. Pero poco a poco, algo comenzó a brotar del suelo. Pequeñas hojas verdes emergieron de las grietas de la tierra seca. Primero solo unas pocas, luego más. Los refugiados dejaron de rezar, observando incrédulos. El suelo, antes muerto, ahora daba fruto. Vi a un niño correr hacia una de las plantas y tocar con cuidado sus hojas. El muchacho miró a su madre y sonrió por primera vez en días. Había comida. Dios había escuchado. No estaban solos. En otro rincón del campamento, una mujer sostenía a su esposo enfermo en sus brazos. Él estaba febril, delirante, sin fuerzas siquiera para abrir los ojos. No había medicinas, no había doctores, pero había fe. Una de las refugiadas, con lágrimas en los ojos, colocó su mano en su frente y comenzó a rezar. Señor, tú eres el médico de médicos. Durante largos minutos, nada ocurrió. La mujer lloraba en silencio, creyendo que su esposo no resistiría. Pero entonces, de repente, él respiró profundamente y abrió los ojos. La fiebre había desaparecido. Estaba curado. Incluso en la mayor escasez, Dios aún proveía. Pero no todos podían soportar aquella vida. Para muchos, el hambre y el miedo se volvían insoportables. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre llamado Daniel. Él había estado entre los refugiados desde el principio, siempre firme, siempre diciendo que jamás aceptaría la marca. Pero esa noche, vi algo distinto en su mirada. Su hija, una niña de apenas 5 años, yacía en el suelo de tierra, con los ojos hundidos por el cansancio. Ya no lloraba, solo lo miraba con una expresión vacía. Hacían días que no comía nada más que migajas. Daniel apretaba los puños, respirando de forma irregular. Miraba a su alrededor. Veía a otros padres aferrando a sus hijos de la misma manera, pero algo dentro de él se estaba quebrando. «No puedo ver sufrir a mi hija así», murmuró a su esposa, quien le tomó la mano con fuerza. Tal vez pueda aceptar la marca solo para conseguir comida, solo para salvarla. Su esposa lo miró a los ojos, y vi que ya sabía que ese momento llegaría. Si lo perdemos todo, pero conservamos el alma, aún lo tenemos todo, dijo con voz baja pero firme. Si tenemos todo y perdemos el alma, no tenemos nada. Daniel bajó la cabeza. Lágrimas rodaron por su rostro. Quería creer, quería tener fe, pero el dolor de ver a su hija desvanecerse era mayor. Con una última mirada a su esposa, se levantó y se fue, caminando hacia la ciudad. Los demás refugiados solo observaron en silencio. Algunos ya habían visto que eso sucedía. Sabían que, una vez que alguien aceptaba la marca, nunca volvía a ser el mismo. Horas después, Daniel regresó. Estaba de pie, fuerte, alimentado, pero algo en él había cambiado. Su expresión era fría. Miró a su esposa y a su hija como si fuesen extraños. El brillo en sus ojos había desaparecido. Sin decir palabra, se dio la vuelta y regresó a la ciudad, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, se debía tomar otra difícil decisión. Una mujer llamada Ana, que antes había sido una empresaria respetada, ahora se encontraba entre los refugiados. Había perdido todo al rechazar la marca, su casa, su empleo, sus amigos. Pero a diferencia de Daniel, ella aún estaba allí. Seguía resistiendo. Fue entonces cuando llegaron los soldados. No vinieron armados, ni amenazaron a nadie. Solo trajeron una oferta. El hombre de traje, al frente del grupo, sonrió a Ana con voz calma y seductora. ¿Por qué elegir sufrir? Eras una mujer exitosa. No tienes que vivir así. Ana no respondió. Solo lo miró. El hombre abrió una carpeta y colocó un documento sobre la mesa improvisada del campamento. Solo acepta la marca y todo volverá a la normalidad. Tendrás un hogar de nuevo. Tendrás seguridad. Ya no tendrás que esconderte. Hizo una pausa y la miró fijamente.
No es pecado querer vivir. Los demás refugiados observaban en silencio. Nadie la presionaba. Nadie decía nada. Esa era una decisión que solo ella podía tomar. Ana bajó la mirada hacia el documento. Sus manos temblaban. Pensó en su antigua vida, en el confort, en la estabilidad. Pensó en el hambre que sentía, en el frío de las noches sin refugio. Entonces, lentamente, alzó la mirada hacia el hombre. «Mi vida no me pertenece», dijo con firmeza. «No me vendo». La sonrisa del hombre desapareció. Suspiró, cerró la carpeta y asintió a los soldados. Sin titubear, la agarraron de los brazos y la arrastraron. Algunos refugiados lloraron, otros bajaron la cabeza. Pero Ana no luchó, ni gritó. Antes de desaparecer, miró a los demás y sonrió. Una sonrisa sincera. Ella había ganado. El tiempo se acababa. El sistema no toleraba la resistencia, y los refugiados sabían que, tarde o temprano, los encontrarían. Entonces, en esa madrugada, ocurrió lo inevitable. El sonido de las botas resonó en la oscuridad. Los soldados llegaron en formación, organizados, metódicos. No gritaron órdenes, ni hicieron amenazas. Solo rodearon el campamento y esperaron. En medio de ellos, un hombre bien vestido, el mismo que había ofrecido la marca a Ana, dio un paso adelante. Su tono era calmado, casi gentil. «No necesitan sufrir», dijo, mirando a cada refugiado a los ojos. «Pueden terminar con esto ahora». Señaló a un grupo de niños que temblaban de frío. «Piensen en ellos. No necesitan morir de hambre. No deben ser forzados a vivir como ratas». Hizo una pausa. «Solo acepten la marca y podrán volver a vivir». Hubo silencio. Algunos padres miraron a sus hijos, con el dolor visible en sus ojos. Vi a una madre abrazando a su bebé contra el pecho, incapaz de contener las lágrimas. Era el momento más difícil, la última oportunidad para ceder. Algunos se pusieron de pie. Un hombre, sujetando la mano de su esposa, dio un paso adelante y murmuró una disculpa antes de dirigirse hacia los soldados. Otros permanecieron sentados, con las manos entrelazadas, murmurando oraciones. Un anciano, que había perdido a toda su familia por rechazar la marca, se levantó y dijo solo una frase. «No pueden quitarnos lo que ya le pertenece a Dios». El hombre de traje suspiró. Hizo un gesto a los soldados. Y entonces, las armas se alzaron. Pero antes de que se disparara el primer tiro, algo sucedió. El cielo, que antes estaba oscuro y pesado, comenzó a cambiar. Primero, un viento fuerte atravesó el campamento, levantando polvo y hojas secas. Los soldados vacilaron, mirando a su alrededor con incomodidad, como si percibieran algo inexplicable. El hombre de traje frunció el ceño, confundido. Entonces vino la luz. Al principio, parecía solo un resplandor lejano, como el primer rayo del sol antes del amanecer. Pero fue creciendo, intenso y arrollador. No era una luz común. No provenía de lámparas ni del fuego. Era algo vivo, pulsante, que se extendía como una ola irresistible. Los soldados comenzaron a retroceder, levantando las manos para protegerse los ojos. El hombre de traje intentó decir algo, pero su voz falló. Fue entonces cuando lo vi a él. En el centro de esa luz emergió una figura. No había lugar a dudas. Jesús estaba allí. Su presencia era tan poderosa que sentí que todo mi cuerpo temblaba, como si cada célula reconociera quién era él antes de que mi mente pudiera procesarlo. Su mirada no era de furia ni de juicio, era de absoluta autoridad, pero también de amor. Un amor tan inmenso que fue imposible contener las lágrimas. Los refugiados cayeron de rodillas, y yo me encontré haciendo lo mismo. Los soldados comenzaron a huir. Algunos trataron de correr, otros simplemente se desplomaron, cubriéndose la cara en medio del desespero. El hombre de traje, que antes hablaba con tanta seguridad, temblaba. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de puro terror. Y entonces, Jesús habló. Su voz no era alta, pero resonaba como un trueno en el alma. «Está consumado». Y con esas palabras, todo cambió. En el instante en que esas palabras fueron pronunciadas, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La luz creció aún más, tan intensa que mis ojos no podían soportarla. Sentí como si me arrancaran de aquel lugar, como si algo me jalara de vuelta a una realidad distante.
Lo último que vi fue a Jesús mirándome fijamente. Su mirada era urgente, pero también compasiva. Sin necesidad de decir nada, entendí. Tenía que volver. El mundo a mi alrededor se derrumbó, como un sueño que se desvanece al despertar. La luz se transformó en oscuridad, y de repente, el peso de mi propio cuerpo regresó. Mis pulmones ardían, mi pecho se contrajo, y de repente, respiré profundamente. El aire llenó mis pulmones como si respirara por primera vez. Escuché voces. Alguien sostenía mi mano. Abrí los ojos, parpadeando con dificultad, y vi a Marta, la monja con quien compartía el convento. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y ella apretaba mi mano con fuerza. «Beatriz, oh, gracias a Dios, has vuelto». Su voz temblaba, y comprendí que había estado allí desde el momento en que perdí el conocimiento. Mi cuerpo estaba débil, mi cabeza daba vueltas, pero algo dentro de mí era más fuerte que cualquier dolor físico. Sabía por qué había regresado. Había visto lo que estaba por venir. Sabía que el tiempo se agotaba. Me arrodillé en el frío suelo del convento, aferrando las manos de Marta con fuerza. «Tenemos que advertirles», susurré con voz aún ronca. «El tiempo se acaba. Ellos necesitan saberlo. Todos deben elegir». Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez, comprendía la urgencia de lo que estaba por suceder. El mundo ya estaba cambiando. La elección estaba ante todos, y no habría punto intermedio. ¿Y tú? Si ese momento llegara, ¿qué elegirías? ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Crees que Dios puede mostrarnos la verdad a través de experiencias como esta? Comparte tu historia en los comentarios. El tiempo es corto. Necesitamos estar preparados.